Oiga, dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montepuirreque. Norte del Perú. Amigos de Destape Televisión, tengan ustedes muy buenas tardes. Como siempre, estamos ya listos y dispuestos para comenzar un nuevo programa pletórico de información. El día de hoy, definitivamente, la noticia del día ha sido la captura del expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, en los Estados Unidos de Norteamérica, dentro del contexto de extradición que el Estado peruano está solicitando para él. Pero evidentemente hay todavía aquí una situación que va a demorar por lo menos, como ha dicho el mismo ministro de Justicia, no menos de un año, e incluso como una especie de atenuante para Alejandro Toledo, el tema de una fianza que lo podría hacer esperar esa situación de extradición en libertad. Pero bueno, para conversar sobre eso y otros temas de más trascendencia para el país, porque aquí hay que construir una agenda de desarrollo, y con ese objetivo hemos invitado de manera muy especial a un colega, amigo. Hemos dicho desde hace ya algún tiempo que uno de los valores de las últimas generaciones en las ciencias de la comunicación del norte del país es nada menos que el licenciado César Falla Figueroa. Él ya está con nosotros y con él vamos a hablar in extenso respecto a una serie de temáticas relacionadas justamente con el mundo de las comunicaciones. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Edwin, estimados amigos que sintonizan a través del portal de internet destape.tv y a través de las imágenes que recorren todo Chiclayo y todo el norte nacional. Es un honor estar aquí presente en este prestigioso canal que gerencia de la mejor manera posible con todo el bagaje histórico que tiene a bien el amigo Víctor Balcázar, a quien va mi saludo y lo tenemos aquí presente, y muy en especial a usted, querido amigo Edwin Leiva, que hace poco ha debutado como abuelo y me ha dado muchísima alegría. Es como un miembro más haya nacido en mi familia. Bueno, entonces estamos hablando aquí, mi querido César, de personas añejas. Tú has dicho que nuestro amigo Víctor Balcázar es parte de la historia ya de las comunicaciones, y a mí me has dicho que soy abuelo, así que no hay ningún problema, César. Muchas gracias, por supuesto. Hemos tenido estos días una gran bendición en la familia, pero estamos aquí, César, para dialogar contigo respecto a temáticas vinculadas al quehacer nacional, y yo creo que sería interesante que desde tu perspectiva de la ciencia de la comunicación, tú como un comunicador ya con una trayectoria importante en diferentes instituciones y también como un consultor en el tema comunicativo, nos puedas dar cuál es tu avistamiento, tu percepción respecto a la temática del día a día en el país, cuál es tu opinión respecto a cómo se está dando en el devenir las cosas en nuestro Perú de hoy, mi querido César. En el ámbito político, estimado Edwin, quiero recoger las palabras que debieron ser privadas dentro de la reunión que tuvo el Papa Francisco hace un tiempo, que llegó a la ciudad de Lima, del Perú, llegó al país, comunicando, compartiendo a las personas presentes que cómo era posible en un país tan importante, tan rico en cuanto a su variedad, su riqueza natural, tan importante en el continente, de manera estratégica, ubicado de una manera tan especial, estén cuestionados y en la cárcel casi todos sus expresidentes. El presidente Kuczynski, en el momento que llegó el Papa Francisco, estaba muy cuestionado. El presidente García tenía serias acusaciones. El presidente Toledo, que hoy ha sido detenido en Estados Unidos, ya estaba en serios problemas. Fujimori, ni qué decir, con el arresto que lo tiene bien ganado. Keiko Fujimori, como candidata presidencial,
también cuestionada en ese mismo nivel, claro, sin haber gobernado. Es una lástima. Bueno, yo considero de que el foco principal en la política está en la lucha contra la corrupción, propósito al cual debemos de sumarnos todos los peruanos que queremos un país mejor, un país con progreso, con desarrollo, que se presta a recibir el bicentenario, y qué mejor en un proceso de limpieza a las personas que merecen condena. Pero este proceso fiscalizador, esta tarea de anticorrupción, tiene que ser moderada, tiene que ser justa y sin ir más allá de lo que corresponde, en el cual evidentemente la prisión preventiva aún está en cuestión. Bueno, y en ese contexto, César, de pronto no tan halagüeño de circunstancias, de situaciones del país, ¿cuál crees tú que es el rol de los comunicadores? Bueno, ya hay una situación muy interesante con el caso de IDL, que viene haciendo un trabajo muy interesante en términos de esclarecer, transparentar, dar a conocer a la opinión pública lo que de pronto se rumoraba, lo que de pronto a sottovoce se conocía, pero no había la certeza, la certidumbre, las evidencias, como dirían los rusos, no había un glasnost, un proceso de transparencia de las cosas, pero gracias a los medios de comunicación y sobre todo a la prensa de investigación es que se ha logrado avances muy importantes en ese sentido. Bueno, hay una orientación, una fuerte orientación de casi todos los medios de comunicación abocados a apoyar el proceso fiscalizador, ¿no? El proceso de lucha anticorrupción. Pero antes se sumaron a la comparsa, por ejemplo, de Fujimori, ¿no? El grupo El Comercio era abiertamente fujimorista. Perú 21, El Comercio propiamente, el diario decano, que me merece todo el respeto, porque la circunstancia que pasa con un medio de comunicación por 10, 20 años no van a manchar el prestigio que tiene a nivel nacional por décadas El Comercio. No, y es más, César, hace poco pero yo te lo dije, con un amigo en común y colega como es Larceri Díaz Suárez, aquí donde tú estás sentado, hemos rendido un tributo al doctor Francisco Miro Quesada Cantuarias, figura señera no solamente del periodismo, sino del pensamiento peruano y latinoamericano, y como le decía a Larceri, sobre todo en su calidad de un epistemólogo destacado, un intelectual de nota, brillante y de un periodista a carta cabal. Sí, bueno, lastimosamente nos dejó Francisco Miro Quesada Cantuarias, una de las personas epónimas de la historia de nuestro país, de la política, del periodismo, de la narración. Fue uno de los fundadores del diario más emblemático del país, pero lastimosamente el hecho de sumarse a la comparsa fujimorista formó parte de la historia del diario El Comercio, ¿no? Yo lo dije en un momento, ¿no? El Comercio, en elecciones pasadas donde participaba Keiko Fujimori, se convirtió, me daba la sensación, en un panfleto, pero eso fue El Comercio en su momento. Poco a poco nuevamente viene reverdeciéndose, pero bueno, la tarea de los medios está abocada en la búsqueda de la verdad, en que todo se esclarezca, pero todavía hay ciertos cuestionamientos, ¿no? Que vienen por Canal N, que vienen por América Televisión, que no son propósitos muy claros, y que en su momento el presidente Alan García, que en paz descanse, lo señaló. Estemos o no estemos de acuerdo con su postura y su forma de proceder como gobernante. Y ya que tocaste el tema del extinto presidente de la República, el doctor García Pérez, ¿cómo tomaste tú esa decisión de pronto sorpresiva para algunos, no tanto para otros, que él finalmente tomó y que, bueno, pues generó toda una situación de expectativa nacional respecto a un cuadro dramático? Me causó una profunda pena. Yo tuve la oportunidad en su momento, en mi primera juventud, de conocer a Alan García, de conversar un poquito con él, una persona cálida, fraterna, se veía una persona
de buenos propósitos, pero lastimosamente los casos escandalosos en los que él estaba envuelto, pues lo condenaron. Y sabemos que él, por la historia de su padre, don Carlos García Ronceros, él tenía terror a estar preso. Y él sabía que tarde o temprano, por los casos escandalosos en los que él estaba envuelto y en el que de alguna manera él era el principal responsable como máxima autoridad del gobierno, él iba a ser su destino, la cárcel. Era una lástima. El país, yo me veo partido en dos en el caso de García. El país ha perdido a una gran figura continental, a un gran orador, a un gran intelectual, pero de otro lado era parte del proceso de justicia al que él debió acatarse. Nada tiene que ver el honor y la dignidad con meterse un balazo, porque es atentar contra su propia vida, y eso el ser humano, por un principio cristiano, no le da derecho a eso. Bueno, ese es un tema realmente que generó controversia y, como tú señalas muy bien, acá hay un tema también de posición respecto a la vida, pero finalmente esa fue la decisión que tomó García Pérez y ahora... Es que la verdad de las cosas, Edwin, es que Jesús te da, Dios te da la vida y no tienes por qué tú quitártela, no tienes el derecho de quitártela. El dueño de la vida es el que la da, ¿no? Así es. Entonces Alan cometió ese error, tomó esa decisión que hasta cierto punto se respeta, pero que dejó con mucho dolor a sus hijos, a sus amigos, a sus militantes y allegados y a gente que lo admiraba por su calidad académica como quien les habla. No tengo ningún reparo en decirlo. Yo he sido seguidor de él en el ámbito académico, en el ámbito de la oratoria. Él ha sido una de mis motivaciones para dedicarme también a este campo tan bonito. Uno de tus referentes de repente. De servicio social. Entonces yo lo veo por ese lado. O sea, es pobrísimo mentalmente concentrarnos en Alan García, político que robó, como atestigua buena parte de los peruanos. Pero yo lo veo dentro de otros ámbitos. Guardando las distancias, César, cuando fallece, obviamente por muerte natural, en ese caso Haya de la Torre, se hablaba de la generación post-Haya, y inmediatamente surgió, como tú debes recordar, ese famoso altercado político que nunca tuvo una solución, y me refiero al hecho de la encrucijada si era Armando Villanueva o Andrés Tausen Escurra quienes deberían asumir la batuta, el liderazgo del APRA una vez desaparecido Haya de la Torre, y en el Congreso del APRA de 1980 en Trujillo, en el Coliseo Gran Chimú. Ahí fue donde incluso se dice que se vio la famosa muñeca de García Pérez, que era el secretario nacional de organización del APRA, y que hizo posible que Armando Villanueva sea el candidato oficial del APRA de las elecciones de ese año, justamente en detrimento de Andrés Tausen. ¿Alguna información tienes al respecto? Sí, bueno, en ese tiempo era secretario de organización Alan García, con toda su juventud, simpatía y arraigo que ya tenía entre los compañeros del partido. Él tuvo la fuerza suficiente para inclinar la balanza hacia Armando, ¿no? Y la admiración que él siempre tuvo por Villanueva del Campo, pues la puso de manifiesto el día de su velorio, ¿no? Dando un discurso magistral, pues dando a conocer la grandeza, la grandilocuencia de don Armando Villanueva del Campo, su significado en la vida del Perú revolucionario y del propio partido aprista peruano, fiel compañero de Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los más allegados después de Jorge Idiáquez. Ahora, ¿tú crees, César, que el partido aprista tendría posibilidades un poquito de resurgir cuasi de las cenizas políticas, habida cuenta que ahora con la desaparición de García, que era el referente más importante que tenía el partido, tendría las posibilidades de, por ejemplo, tener alguna posibilidad de ser gobierno del 2021? No, después de la partida de Javier Barreda Jara,
que era una de las esperanzas del partido, era dentro del ámbito íntimo del partido aprista el reemplazante natural, post-contemporáneo de Alan García, pero ya habiendo partido Javier Barreda, el partido aprista peruano se ha quedado sin figuras jóvenes rutilantes del nivel de Barreda, ¿no? Yo creo mucho en la juventud. Creo que los jóvenes que están actualmente en el partido aprista con títulos, con maestrías, se vienen preparando fervorosamente para asumir responsabilidades, pero me parece que el partido aprista electoralmente está muy lejos de la conciencia del pueblo actualmente. Y a mí me llena de pena por la gran sensibilidad y el gran afecto que tengo al partido aprista, pero esa es la realidad. Me parece que otras tiendas políticas están renaciendo y saludo el renacimiento de Acción Popular. Ya tiene un militante invitado, pero militante en la alcaldía de Lima y en otras muchas alcaldías a nivel nacional y gobiernos regionales. Uno de los más auspiciosos es Mesías, ¿no?, de Cajamarca, y me parece que ese partido puede tener expectativas de cara al 2021, a las elecciones de 2021. Tal vez por ahí Raúl Díez Canseco Cisneros, que está haciendo, Díez Canseco Terry, que está haciendo un trabajo silencioso con la plataforma de sus centros académicos y con la bandera de la UCIL, puede tener ciertos réditos políticos. Una de las cosas que siempre se ha cuestionado, César, a los partidos tradicionales, históricos en el país, sobre todo, y también ya los partidos un poco más modernos, más actuales, como APP, entre otros, es la poca o casi nula renovación de cuadros. Observamos casi a los mismos personajes en las últimas 2 décadas postulando. Tan es así que aquí tenemos, por ejemplo, un congresista que ya cumplió 20 años de congresista, ¿no?, lo cual evidencia en la práctica las pocas posibilidades que los militantes directamente, en este caso el partido aprista, destacados, que como tú dices, con maestrías unos, hasta con doctorado, hayan podido tener, en la medida que estos personajes se han apoltronado, han generado toda una situación de poder al interno de los partidos y finalmente pues han terminado vegetando en cada uno de estos partidos. ¿Cómo renovar, César, la clase política del país y cómo hacer viable una propuesta política de cara al bicentenario? Terminaron sus ciclos políticos Bedoya con esa tarea pendiente, lo propio Belaúnde, que en paz descanse, Alan García, que en paz descanse. Alan tuvo un proyecto muy importante, inicio del año 2000, de la década del 2000, con la Escuela de Formación Política. A nivel nacional, él recorrió todos los departamentos y a través de sus personas de confianza del partido buscaron jóvenes talentosos, jóvenes con contenido, con fundamento, que puedan prepararse para asumir responsabilidades, pero lastimosamente lo conocemos a Alan y fue un propósito electoral, más no institucional como debió ser. Eso que tenía el tema Alan Perú, ¿no? Así es, dentro de su campaña Alan Perú. Me parece que esa es una tarea que no solamente corresponde a los partidos políticos, sino corresponde al Ministerio de Educación a través de los colegios. Insisto, desde los colegios se debe de fomentar cultura política. No basta con el curso de educación cívica, ¿no?, que está más por el lado de la identidad nacional. Hay un tema, sino acercar, César, a los niños, a los adolescentes, a la política, pero la política docente, formativa. Como debe ser. Y eso se debe de afianzar en las universidades e institutos. ¿Por qué no? ¿Por qué no van a estar marginados de esta tarea, ¿no? Hay un tema que va de la mano con lo que usted está diciendo y yo creo que en todo caso se complementan. Es el hecho de construir ciudadanía en el país. Uno de los temas de agenda pendiente en este país nuestro es la construcción de ciudadanía. El profesor principal de la Católica, Sinesio López, en su obra Ciudadanos Reales e Imaginarios, dice que aquí en este país tenemos más ciudadanos imaginarios que reales. ¿Qué hacer al respecto para construir
una ciudadanía que justamente tenga eso, conciencia cívica, conciencia política, conciencia patriótica, y que podamos ser capaces, por ejemplo, de generar acuerdos políticos de nivel, como fue el Pacto de la Moncloa en España o el Acuerdo Nacional de Chile. Así es, ese maravilloso acuerdo nacional, el acuerdo por la concertación, Efectivamente. que fue en Chile, que unió a las izquierdas y que desarrolló todo un despegue cívico, un despegue económico, histórico para Chile. Chile ahora es un país de avanzada, es uno de los pilares de Sudamérica, pues, y nos lleva muchos años de ventaja, muchas décadas de ventaja. Sí. Bueno, considero de que se deben de rescatar experiencias como las que se dio en su momento en el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, en el cual comenzamos trabajando el tema de analfabetismo cero en los niños, y se trabaja el proyecto del ciudadano venezolano del futuro. Entonces, ese proyecto se debe replicar en su momento en el país. No porque lo hace un dictador todo es malo, no porque lo hizo Hugo Chávez es malo. Hay cosas positivas que Hugo Chávez hizo en su momento en Venezuela. Pero antes de Hugo Chávez, César, Cuba y sobre todo Costa Rica anunciaban en la década del 80, por ejemplo, que habían terminado completamente con el analfabetismo. Tan es así que una institución señera muy importante como Alfalit nace justamente en San José de Costa Rica, cuando ellos logran ese gran avance que significa no tener un solo analfabeto en su patria. Creo que hay ejemplos que podemos seguir en América Latina, ¿no? Exacto, la educación en Cuba es de exportación con Fidel Castro. Ahí está el tan gobierno criticado de los Castro por Estados Unidos, por el imperio, que está exportando médicos y que exporta profesores de primer nivel. Y la medicina cubana, que es proverbial, ¿no? De primer nivel a nivel mundial. Son experiencias rescatables a nivel del continente y en especial en nuestro país. Me parece que hay naciones como el caso, por ejemplo, de Costa Rica, también la educación que muestran los costarricenses para recibir a los turistas, el trabajo que se está desarrollando en el turismo, la economía costarricense tan estable y tan próspera. Entonces, son experiencias importantes que se deben de destacar. A mí me da mucha pena, hace una semana leí en los periódicos que falta una agenda local en Chiclayo. Es una vergüenza que las autoridades como el gobernador regional, el alcalde impresentable que tenemos, no se preocupen por plantear los verdaderos temas de fondo de la provincia de Chiclayo. Su primera preocupación del señor alcalde Marco Gasco, fue subir una refrigeradora a su oficina, ¿no? Y eso visto por todos. Fue lamentable que no se concentren en los verdaderos temas de fondo, en la educación, en la salud, en el transporte, en los niveles de limpieza, que es un caos en Chiclayo. Ciudades como las que provengo marcan una distancia notoria. Son ciudades limpias, el alumbrado público, por ejemplo, el ordenamiento urbano. Chiclayo está creciendo en cemento, pero se está empobreciendo en educación, hay bajas oportunidades de empleo. Bueno, y por ejemplo, acá el desarrollo de Chiclayo es desproporcional, César, a diferencia de otras ciudades. Que son inaceptables. Chiclayo no tiene un plan de desarrollo urbano y que es un Una instrumento lástima de gestión vital. Por ejemplo, si tú quieres generar un plan regulador de rutas, no lo puedes hacer si primero no tienes un plan de desarrollo urbano. Así es. O sea, instrumentos de gestión que son fundamentales, básicos para la gestión edil. Lamentablemente, como tú dices, la actual gestión no está considerando. Pero ahora sí. Hay un tema interesante. Hay un tema interesante que pues los expertos en gestión pública están alzando la bandera de que los cargos públicos se den por concurso público. Como debería ser.
Entonces, esos, Apuntando a la meritocracia, ¿verdad? exacto, esos cargos por poner de confianza, esos hasta aquí nomás porque están generando retraso y llenan de mediocridad y de corrupción a las gestiones municipales, ¿no? ¿Seguimos con el clientelismo político, César? Lastimosamente, quien me apoyó en la campaña, es muy posible que él ocupe el cargo de gerente general, de gerente de comunicaciones, de gerente de infraestructura, dejando de lado talentos, gente muy preparada que quiere una oportunidad y quiere una oportunidad para servir a su región, para servir a su país. Necesitamos que los alcaldes miren con ojos de gerente a la ciudad, que miren con ojos de gerente a la región. Chiclayo es una metrópoli muy importante, una ciudad eje, pilar para el desarrollo nacional, y no puede tener el atraso que estamos viendo actualmente en nuestros ojos. No puede ser que Chiclayo siga sucio ¿Cómo fomentar el turismo, y por ejemplo, desordenado. César, en esas condiciones, ¿no? Es decir, cómo hacer una campaña de promoción turística con una ciudad sucia. Eso amerita pues una madurez que ya la están demostrando poco a poco, caso la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, que le está haciendo frente a los problemas locales de nuestro Chiclayo Tenemos querido. otros sectores de la sociedad civil también, ¿no? Y hace poco me he enterado, es un tema minúsculo, pero no deja de sorprender, ¿no? Dice mucho la bandera de Austria en la municipalidad en la municipalidad de Chiclayo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, más cuidado, más preparación, más criterio de parte de quienes asumen la oficina de imagen de la municipalidad. Ahí te contaré que ahorita hay 8 personas exactamente, entonces yo no sé. Bueno, yo trabajé solo en la universidad. Provecho, ¿no? 8 personas que pareciera que no necesariamente hacen un trabajo significativo. Pero yendo ya a temas más constructivos, mi querido César. Ya no hay que ser tan criticones. Sí, yendo más bien al tema propositivo. Dicen que hay que ser fuertes en la protesta, pero también en la propuesta. Entonces, ¿qué podríamos decir de César Falla en estos últimos meses que no estuvo en Lambayeque, no estuvo en Chiclayo? ¿Qué ha sido de tu vida, César? ¿Cómo has potenciado tu trabajo como profesional en las ciencias de las comunicaciones? Has estado haciendo comunicación estratégica, corporativa, institucional. Cuéntanos un poco de tu trabajo en este año, 10 meses que te fuiste de tu Chiclayo querido. Lo extrañé, no sabes cómo. Lo primero al llegar a Chiclayo es comerme un King Kong, de verdad, porque lo extrañaba muchísimo. A raudales. Lo extrañaba muchísimo, no había dónde. Tú sabes, yo quiero mucho a Chiclayo, quiero quedarme acá, pero a veces por motivos de trabajo hay que partir. Quiero contribuir a mi ciudad. Bueno, eso lo dirá el destino. Tuve la suerte de ganar un concurso público en la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua. Asumí la responsabilidad de jefe de imagen institucional de esa universidad. Se hizo un trabajo muy interesante de manera interna y externa, afianzando la imagen de la universidad, constituyéndolo en una marca, y que en ese trabajo estén inmersos todos los funcionarios, los administrativos, las autoridades, sobre todo de la universidad. Recibí la confianza de ellos, a quien a través de Destape, de tu programa, les agradezco. Hubo cambios de parte del Ministerio de Educación, y esos cambios de directorios pues traen un poco afectan también de repente, traen también ¿no? cambios de funcionarios, y bueno, estoy con mucha ilusión al servicio de Chiclayo. Estamos lanzando, preparando, ya como se habrán enterado en Facebook, una serie de proyectos, el servicio que desarrollo como maestro de ceremonia. Se viene el taller de oratoria y liderazgo para niños, que es mi fuerte, pero también para adolescentes y jóvenes. Me lo piden adultos. Vamos a animarnos también a entrar a ese público. A ese público objetivo. Y también, como se ha ido ya visualizando en mi red social Facebook, el desarrollo de contenidos de calidad de las empresas que tengan a bien
contratar mis servicios. Yo creo, César, que un profesional de las comunicaciones que se ha forjado justamente no solamente en el ámbito académico, universitario, sino también ya en el plano laboral, en el trabajo o en los medios de comunicación donde tú has estado en algún momento, da el expertise y da la capacidad para poder proponer cosas importantes. Por ejemplo, en el tema de los talleres de oratoria que tú has dictado aquí en Chiclayo para niños y adolescentes, me imagino que te debe haber dejado una muy buena experiencia y sobre todo una especie de aliciente como para seguir contribuyendo con los niños y adolescentes de Chiclayo en su formación en el arte de hablar en público. Era parte de sumarme a la forja de su personalidad, a afianzar su despertar, sus inquietudes a través de la expresión, a contribuir en sus conocimientos, a afianzar lo que ellos ya vienen trabajando en el colegio. Hay un esfuerzo todavía menor pero muy importante, interesante de parte de los profesores, que los padres de familia buscan en las vacaciones, a afianzar, ponerle mucho más interés, porque eso le permite desenvolverse en su familia, con sus padres, con sus hermanos, sus familiares, desenvolverse en su entorno, en su comunidad y en su colegio. Había mucho interés de los padres porque sus hijos tengan un desenvolvimiento exitoso en las exposiciones. Estamos en una ¿cómo te puedo decir? Una metodología educativa que le pone mucho acento al tema de las exposiciones, al tema de las ferias científicas, y el niño tiene que exponer en qué consiste su proyecto científico. Entonces, ahí están afianzando los logros educativos el Ministerio de Educación. Ahora, la pregunta puntual aquí, como que vamos redondeando ya esta importante entrevista, César, contigo, es ¿a dónde deben recurrir? ¿Cuál es la dirección? ¿Teléfono? ¿Fanpage? ¿Qué tienen que visitar las instituciones? O de repente personas particulares que quisieran tus servicios como maestro de ceremonias o como docente de oratoria. César, sería interesante que nos digas de qué manera pueden acceder a comunicarse contigo. Bueno, me pueden ubicar a través de mi número de celular, que es también mi número de WhatsApp, ¿lo puedo decir? Pero por supuesto. Correcto, Adelante, estoy en casa, en la casa de un amigo, en la casa de Chiclayo, en la casa de todos. Efectivamente. Destape TV. Este canal tiene como lema Televisión de Chiclayo para el mundo, y esto en tiempo real. A nivel mundial. Sí. Es el 9485-30538, reitero, 9485-30538. Tenemos también presencia en Twitter, en Facebook, todo mi nombre, César Ismael Falla Figueroa. Tenemos nuestro canal por internet, CFTV. Esos son los espacios. Además también la red social profesional LinkedIn, mi nombre completo, César Ismael Falla Figueroa. Me pueden ubicar en esas redes sociales, a su servicio, a la orden. Y tú sabes que mi quehacer es el tema cultural, educativo, el tema periodístico, y tal vez más adelante se vengan mejores proyectos comunicacionales. Solo la actitud, el conocimiento, la oportunidad se van a juntar. A eso muchos le llaman suerte, para poder desarrollar una serie de actividades. Vengo a Chiclayo para quedarme largo tiempo. Eso nos parece muy bien, César. Y finalmente, ¿cuál es el mensaje que un profesional joven y destacado de las ciencias de la comunicación chiclayano le daría a los miles de jóvenes que se apresan a dar un próximo examen de admisión justo en tu alma mater, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ya el próximo mes, tengo entendido el domingo 11 de agosto, y que muchos de ellos querrán ser también licenciados en ciencias de la comunicación como tú, o de repente cualquier otra opción profesional que existe en la Pedro Ruiz Gallo? ¿Cuál es el mensaje que le das específicamente a esos miles de jóvenes que incluso no solamente son lambayecanos? Tú sabes que el examen de admisión de la Pedro Ruiz Gallo
es bastante ecuménico y congrega jóvenes de Cutervo, Chota, Santa Cruz, Agua Grande, Nororiental. Jaén, exacto, bueno, todo el nororiente se convoca en este examen de admisión. ¿Cuál es el mensaje que le das a estos miles de chicos que pretenden obtener una vacante en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo? Que estén tranquilos, es importante un examen de admisión por la experiencia que he tenido y por la experiencia que he podido captar en la Universidad Fabiola Salazar Leguía, por lo que conversaba con los catedráticos, leer bien las preguntas, estar con mucha calma antes, el día anterior al examen de admisión, dormir las 8 horas que corresponden. Dicen que un día antes ya no se estudia, ¿verdad, César? Por supuesto, ya Se no, descansa. ya se descansa, es como una concentración de un equipo de Así es. fútbol. Efectivamente. O Entonces, sea, se concentra uno plenamente. Exacto. En el tema. Y la mayoría de preguntas en razonamiento verbal, en comprensión lectora, son capciosas, ameritan una lectura detenida, ¿no? Lo fundamental para un examen de admisión, lo fuerte es razonamiento verbal, razonamiento matemático y el área donde se dirigen. Si Exacto. esas respuestas están garantizadas, más algo que se puede hacer en otras áreas, el éxito es rotundo. Si las personas y los muchachitos, los jóvenes ya me da no sé qué decir muchachitos, pero ya uno tiene su edad. Así es. Ya tengo 37 años y O sea, pintando ya no estamos tan jóvenes como antes, y César, ¿no? pintando canas. Bueno. Si nos hemos preparado con conciencia, con ahínco, con fervor y con amor para poder ser profesionales, pues la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, mi alma mater, lo recibe con los brazos abiertos. Estemos muy alertas, preparémonos con tiempo porque los exámenes de admisión cada día son más competitivos. Y no solamente la competencia está en Lambayeque, sino también en las zonas aledañas. Sí, por Cutervo, supuesto. Bagua Chica, Bagua Grande, Jaén, Exacto. San bien, Ignacio, ¿no? y ni que decir hasta San Ignacio, ya Sí. frontera con Ecuador, Sí, vienen a postular a la O universidad. sea, mira qué Pedro interesante Ruiz que Gallo. Chiclayo, César, no solamente es un destino turístico, Lo dije al gastronómico, inicio. también educativo, Es una zona estratégica en todas las dimensiones de la vida que lo podamos ver. geopolítica y geoeconómicamente. Estratégico, así es, en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, Así es. ¿no? Hablamos en la Universidad Fabiola Salazar de la interculturalidad como un ámbito fundamental Muy del importante. desarrollo del país y nos preguntábamos con el presidente en su momento de la universidad, la mayoría de universidades son interculturales, Como debe ser, ¿no? porque es la Como debe ser. conjunción de dos a más culturas, Así es. en la cual convergen una serie de ideas, de propósitos, de planes, de experiencias en sus diferentes culturas, sus diferentes ámbitos. Y ahí está la riqueza del país. Y por favor, un mensaje a la oficina de imagen de mi querido municipio a que corrija una serie de situaciones que dejan mal parada a la ciudad. Efectivamente. Que corrija por el bien de la ciudad. Chiclayo es un pueblo hecho por gente noble, por gente de mucho prestigio y que debe reverdecer. Eso es una tarea pendiente Pendiente en la del agenda alcalde, del local. consejo municipal y de los propios ciudadanos. Edwin, ¿cómo se llama la nieta, Edwin? Bueno, la nieta se llama Cecia. Qué bonito nombre. Cecia Abigail. Muy linda, y como conversábamos en la entrevista con el amigo Balcázar, se parece mucho a ti. Bueno, pues ese es un gran honor que me hacen y en realidad eso me compromete a hacer un esfuerzo mucho más grande ahí con la familia, César. Gracias por ese gran recuerdo. Y finalmente, César, tu despedida, y no sin antes agradecerte por estar con nosotros y de repente comprometerte para más adelante seguir conversando sobre el país, sobre la región, sobre Chiclayo, sobre tus actividades. Y yo creo que muy pronto, en el más corto plazo, vas a ser convocado por instituciones, no sé de qué nivel, pero van a requerir de tus servicios, tanto en el ámbito de tu trabajo como maestro de ceremonias, como también en el tema de
implementar importantes talleres de oratoria y liderazgo para niños, adolescentes y jóvenes. Tu despedida, mi querido César. Te agradezco los buenos augurios, ha sido un placer estar en Destape, una televisora de alto prestigio y de una gran cobertura a nivel nacional y mundial. Ya nos quedó corto Lambayeque. Efectivamente. Son 10 años de fervoroso trabajo al liderazgo del amigo Víctor Balcázar, con tu consejería. Parte de la historia ya de las comunicaciones en Lambayeque. Indudablemente no se puede escribir la historia de Chiclayo de Lambayeque sin que esté presente. No, y Destape justamente Destape. comienza como un periódico que hacía crónica judicial en los 80 y de ahí viene el nombre de Destape justamente. La naturaleza del nombre, así es. Exacto. Polémico, Sí, sí, combativo, aguerrido, anticorrupción, como es la naturaleza Por eso del que cada vez que viene un visitante dice, por si acaso no hemos traído Destape, ¿sabes? Hemos venido a hablar sobre otros temas. Claro, claro. Como que se sienten un poco intimidados. Es un espacio comunicacional variopinto, Sí, sí, es sí. una revista comunicacional, Efectivamente, una sí. revista televisada, pues que sin duda es referente de las comunicaciones a nivel del departamento de Lambayeque y del país. Yo estoy muy emocionado de regresar a Chiclayo, a sumarme a contribuir al desarrollo de mi querido Chiclayo que me vio nacer y de recorrer sus calles, ¿no? Así es. Que tanto anhelaba Y de recorrer. saborear tu rico arroz con pato, tu Ay, cabrito combinado, tu ceviche y tu parihuela, o tu causa ferreñafana. Lo primero que pedí en el primer restaurante que pisé al regresar a Chiclayo fue mi ceviche de toyo, pues. Uy, caramba. Que lo extrañaba. Incomparable. Lo extrañaba muchísimo con mi arroz con pollo, Uy, pues. caramba. La gente sabe que me Sí, sí, conoce. sí, ese es tu plato favorito. Que tengo buen diente, ¿no? Efectivamente. César, yo creo que es un buen epílogo a este importante diálogo. Esto y- pasa cuando se encuentran dos amigos en, Sí, una- sí, sí. en un Desde canal. luego, más allá de la entrevista formal, es el diálogo amical que es lo que trasciende. Gracias una vez más, César, por estar con nosotros y el compromiso para que vuelvas nuevamente en poco tiempo. Muchas gracias, Edwin, y esperemos también que nuestra selección peruana siga avanzando. Pero al por cual supuesto. Acá la sigo impenitentemente. Un abrazo. Muy bien. Gracias a ti, César, y a ustedes también. Amigos de Destape Televisión, será hasta el día de mañana con otro programa igual de especial. Hasta la vista. Me sigue su tradición. Orgullo